המנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוי כצאן יוסף יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. Shalom, Chesed Ubruchim Abayim, paz, gracias y bienvenido a esta porción del estudio de la semana con Yeshivat Shuvu, Ahavat Ami, un ministerio bajo el liderazgo de Rav Shapira y todo el equipo de nosotros, discípulos de Rabbeinu Yeshua Tzidkenu. Estamos alegres de estar contentos y estamos estudiando Parashat Shoftim, que se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, empezando en versículo 18, y quiero enfocar en estos primeros versículos que cada año son bien importantes repasar, sabiendo el orden de autoridad por las Escrituras. Y empezamos con la bendición, la brajá, para el Eterno por su regalo de la Torah escrita y el regalo de su Torah viviente, Moshiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su instrucción, de su Torah. Bendito sea. Y dice lo siguiente: Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha Lishvateja veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Hashem tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán el pueblo con justicia. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ahora, toda la estructura que vemos en el primer siglo estaba basado en estos versículos. Lo que veamos que Yeshua y los emisarios, que todos eran judíos religiosos, fieles a la Torah, al Eterno, a su pueblo, no tenían problema con la estructura que el Eterno mismo dio al pueblo, sino con el segundo versículo 19, que habla de los que están recibiendo recompensa para dar diferentes tipos de juicios que no eran con motivación de la pureza de la Torah. Y estoy hablando específicamente de los saduceos, que eran fieles a los romanos, y también hay muchos versículos que Yeshua también corrige a los fariseos, pero más que todo a los saduceos, porque veamos que hay fariseos que son también discípulos de Yeshua, que respetaban a Yeshua. Era una mezcla, algunos fariseos lo abrazaron, algunos no, pero los saduceos completamente eran en contra del movimiento mesiánico y fieles a los romanos. Entonces, la forma que juzgaban ellos no era de una motivación de buscar la voluntad de Hashem, sino cómo quedarse bien en su posición de poder. Y por eso tenemos el segundo parte de este versículo, por la corrupción, no en contra la estructura que estableció Hashem. Y vamos a ver que Yeshua, Rabbeinu Yeshua, nuestro Mesías, y sus emisarios también abrazaban todo lo que vemos acá. Y solamente estamos haciendo un breve ejemplo, pero en Sefer HaChinuch 491, en el libro de educación y dedicación, dice lo siguiente sobre estos pasajes, y vamos a ver la conexión con el pacto renovado. Dice: esto es que nosotros establecemos 23 jueces en cada ciudad que sea apta para este número. Todo
todos reunidos en un lugar a las puertas de la ciudad, y eso es llamado un pequeño Sanhedrin. Y en Jerusalén establecemos un gran tribunal de 70 jueces. Y ponemos a un juez sobre estos 70, y él es llamado el jefe de la academia. Y él es a quien los sabios también llamaron Nasi, un príncipe. Y todos ellos estarían reunidos en su lugar que está designado para ellos. Y en lugar que es pequeño en número, de modo que no es apto para un pequeño Sanhedrin, deberías establecer 3 que deberían juzgar lo pequeño, y recuerda lo que dice Yeshua, 2 o 3 en mi nombre, y llevar lo difícil al tribunal que está sobre ellos. Y la misma manera designan supervisores entre la gente que circula en la ciudad, los mercados y las calles, y observan los asuntos de la gente en la compra y venta comercial, para que no haya maldad incluso en una cosa pequeña. Es por eso que veamos los líderes del pueblo judío buscando qué está haciendo este movimiento mesiánico. Es el papel de un juez o alguien o de un oficial, vigilar que todo el pueblo está caminando en la Torá. Y sigue, y el mandamiento que se desprende de esto es el que él, bendito sea, declaró en Devarim 16:18. Jueces y oficiales pondrás para ti en todas tus ciudades o tus puertas. Y la lengua de Sifrei Devarim, y también en Sanhedrin 16, dice: ¿de dónde sabemos que designamos un tribunal para todo Israel? De ahí aprendemos a decir jueces y oficiales. ¿Y dónde sabemos que designamos un juez por encima de todos ellos? Aprendemos a decir: te pondrás para ti. ¿Y dónde? Sabemos que designamos un tribunal para todos y cada de las tribus. Viene directamente de Números 11:16. Reúneme 70 hombres. Entonces, los ancianos, jueces, ancianos, jueces. 70 ancianos son jueces. Ahora, cuando leemos en el libro de Maaseh HaShiftim, los emisarios, capítulo 25, empezando en versículo 13, veamos lo siguiente. Dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Shaul, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes, los saduceos, y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él, es decir, miembros del Sanhedrin, de los 70. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y puede defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Yeshua, ya muerto, supuestamente, el que Shaul afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. El punto de todo esto es, en aquel tiempo, lo que conocemos como el Sanhedrin, 70 líderes,
tenían que ser sometidos a los romanos, que obviamente no es lo que está escrito en la Torá, pero fue la situación del primer siglo. No podían juzgar sin primero confirmar con los romanos. Pero el punto es que los sacerdotes, en este caso los saduceos, y los ancianos, que será algunos de los fariseos, porque veamos que muchos estaban en favor del Mesías, pero algunos no. Y los que estaban unidos con los saduceos, empezando con Rav Shaul, antes que arrepintió, veamos que tenemos un ejemplo de eso. El punto es que hay jueces, son ancianos. Estos ancianos son jueces. Y también hay oficiales que son enviados a asegurar que están obedeciendo cualquier decisión que dicen los jueces. La cuestión es, ¿qué hacemos en una situación cuando los jueces o ancianos no son justos? Por eso tenemos el pacto renovado. Y veamos que en Hechos 15 hay otro Sanhedrin. No los fariseos de Shammai con los saduceos, sino los fariseos de Hillel con los emisarios del Mesías. Y podemos ver que los sacerdotes justos estaban en el desierto con Juan el Bautista, Yohanan Amatbil, en la área que se llama la Arabá. De ahí vienen los supuestamente esenios o hacedores de la Torá. Hay muchas cosas que deberíamos estudiar para entender eso bien, pero por cuestión de tiempo simplemente podemos decir esto. En Hechos 15 tenemos un Sanhedrin basado en esto, y podemos dar referencia a Lucas 10, que Yeshua ya tenía 70. Muchos de ellos eran ya discípulos de Juan el Bautista anterior. Pero también veamos en, por ejemplo, Juan 19, que hay muchos que eran fariseos también, que se unieron con ellos, como Nactimón, Nicodimios, y también José de Arimatea, Yosef min Ramataim, y Gamaliel. También podemos ver en Hechos 4 y Hechos 5, estaba en favor de los mesiánicos. Es decir, si estudiamos algo como Otzar Midrashim, que es un midrash que habla de la reunión de los fariseos con los emisarios de Yeshua, y ahí veamos que ellos también, los rabinos, estaban en contra de muchas de las cosas malas que hicieron los saduceos, y reconocieron que hubo mucha corrupción, especialmente por la casa de Shammai, y hipócritas, que también en el Talmud habla de esto. Entonces, lo que tenían problema era corrupción, no la estructura. Yeshua y sus emisarios también aplicaron la estructura. Pero ¿qué hagamos con los que no son judíos? Los que no son nacidos judíos, o en el caso de Timoteo o los samaritanos, fueron circuncidados y regresaron completamente a la Torá. Pero ¿qué hagamos en la situación cuando es alguien que no tiene nada étnicamente conectado con el pueblo judío? ¿También están bajo esta estructura? Claro que sí. Y el ejemplo que tenemos, obviamente en Hechos 15, están hablando de qué van a hacer con los prosélitos del Mesías. Y tenemos un ejemplo bien claro de Titus. Titus es alguien que cuando leemos en el libro de Gálatas, no pasó por Brit Milá, no hizo conversión completa. Es un ger toshav, un temeroso de Dios. Es alguien que solamente es en un nivel principante en empezando a caminar con el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Titus? ¿Qué dice Rav Shaul a Titus? Alguien que no hizo una conversión de un ger tzedek, o es decir, de ir al próximo nivel de hacer todos los mandamientos, incluyendo la circuncisión, que no fue obligación. En Gálatas habla de la palabra lo gitanes. No fue
algo que le hicieron por la fuerza. Eso no dice que no puede hacerlo si quiere hacerlo, sino que no es obligación. Y eso es algo bien importante ver. En el mesianismo del pacto renovado nunca hay obligación, o mejor digo, compulsión, o lo que se conoce como ones, de donde sale la palabra anusim, forzar a la gente a hacer algo en contra de su voluntad. Eso no es parte de la teología de los mesiánicos. Todo tiene que venir de tu corazón. Entonces, regresando al tema, esta estructura de jueces y oficiales también se aplicó a los injertados. Cuando veamos a Tito, vamos a leer los primeros versículos, empezando a 4 y empezando a 9. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Maestro Yeshua Mesías, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corriges lo deficiente, y aquí es el parte crucial, y establecéis ancianos en cada ciudad. Ancianos en cada ciudad. Shoftim ve shotrim meshareja. Lo mismo lo que veamos en nuestro parashá. Así como yo te mandé. Un mandamiento ahí. El que fuere irresponsable, irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, que es obispo, viene de la palabra episcopón, y en hebreo del primer siglo sería un mevaquer. Un mevaquer es como alguien que está encargado de un grupo, o es decir, está en línea como un shofet, como un juez, pero es otro término que también podemos ver que está aplicado para los jueces que están dentro de los campamentos de la gente común. Entonces hay muchos diferentes términos que podemos usar. Y después sigue: sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonestas, sino hospedador. Entonces, hospedador tiene que ver con Haknasat Orjim. Esto tiene que ver con Abraham Avinu, dando la bienvenida a los 3 ángeles. Esos son ejemplos de esto, bíblicamente. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retentor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los que están tratando a dar obligación de la circuncisión a estos que no son judíos. Pero aquí está basando todo de la Torah a los que no son judíos. Y en el judaísmo moderno entienden esto. Hablan de los 7 leyes de Noah, que es lo mismo lo que dice Hechos 15, pero hay una diferencia. Nunca en el pacto renovado son llamados hijos de Noah, porque cualquier pagano es hijo de Noah. En el pacto renovado sí los llaman hijos de Abraham, porque para el movimiento mesiánico eran sí parte de Kehal Israel, la asamblea de Israel. No como judíos, sino como peregrinos, forasteros,
moradores, cualquier término que podemos usar de los otros idiomas, un ger toshav, pero están caminando en lo mismo que todo el pueblo de Israel, sino con menos obligación, porque tiene que venir de corazón, tiene que venir tu nivel de observancia de la palabra, tiene que ver con tu madurez, con tu camino. Cuando uno está caminando un poco más con el Eterno, puede abrazar más, pero nunca se puede negar la Torá y nunca se puede negar esta estructura. Jueces y oficiales, es decir, alguien en lugar de liderar, que esta persona está basando sus decisiones en la palabra, empezando con la Torá. Y oficiales que van a ayudar a este juez o mevaquer para asegurar que están obedeciendo esto en la comunidad. Y esto es algo que tenemos que regresar y establecer esto dentro del movimiento mesiánico como lo hicieron en el primer siglo. Y respetar a nuestros ancianos, respetar a nuestros líderes y poner en práctica lo que dicen cuando estudien la Torá. La palabra de Dios tiene establecido dar honra a los líderes, empezando con los creyentes judíos, pero también a los injertados que están sometidos a esta estructura, gente como Titos. Que aprendemos de esta estructura, que veamos en el pacto renovado, no hay contradicción. Las cuestiones de corrupción también está en el próximo versículo 19. El problema no es la Torá del Eterno. El problema es que nosotros, seres humanos, somos corruptos y necesitamos ayuda del Eterno. Por eso nos envió nuestro Redentor Yeshua Tzidkenu, para que realmente habita dentro de nosotros la Shejinah de Hashem, para que podamos juzgar fielmente por el Espíritu, porque la letra mata por la carne, por nosotros seres humanos, pero el Espíritu de Hashem viene a corregir, para disciplinar, para que aprendamos, no para matarnos, para mejorarnos. Y por eso tenemos que respetar a nuestras autoridades y seguir en los caminos que Hashem envió desde el principio, como lo hizo Yeshua. Shabbat Shalom.